Diciendo esto, les enseñó las manos y el costado. Los discípulos se llenaron de alegría al ver al Señor. Y Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban el Espíritu Santo. A quien les perdonen los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonen, les quedarán sin perdonar. Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le decían: hemos visto al Señor. Pero él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, y si no meto el dedo en el agujero de los clavos, y si no meto la mano en su costado, no lo creo. A los 8 días estaban otra vez dentro los discípulos y Tomás estaba con ellos. Llegó Jesús estando cerradas las puertas, se puso en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Luego dijo a Tomás: ven acá, trae tu dedo, aquí tienes mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás contestó: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: tú crees porque me has visto. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Muchos otros signos que no están escritos en este libro hizo Jesús a la vista de los discípulos. Estos han sido escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida en su nombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Con las palabras del Santo Evangelio sean borrados nuestros pecados. Amén. Pueden sentarse. Ya estamos en el segundo domingo de Pascua. Ahora es que queda camino por delante en la Pascua del Señor. Son 50 días. 50 días en los que además nos estamos preparando para Pentecostés, para la venida del Espíritu Santo. Si es necesario reforzar cada día más nuestra fe en el Señor Jesús resucitado, cuánto más es necesario que hoy tengamos en el mundo entero un nuevo Pentecostés. Necesitamos al Espíritu Santo. Los apóstoles necesitaron ver al Señor 50 días para entender que había resucitado. Miren cómo somos de tercos, ¿no? Y si ellos, que compartieron con Jesús cara a cara, necesitaron eso, pues ¿qué más? ¿Qué no vamos a necesitar nosotros? Que somos a veces tan necios y tan testarudos, tan duros de mente y de corazón para comprender, para asimilar las cosas. Y necesitaron además la fuerza del Espíritu Santo y sus dones para poder salir de su miedo, de su estancamiento, de su bloqueo, hasta cierto punto razonable, para hacer la voluntad de Dios. Por eso tú y yo tenemos que invocar al Espíritu Santo y mucho. Por eso estas Eucaristías, antes de recibir sanación, liberación y todo eso, primero llamamos al Espíritu Santo y le pedimos a la Virgen María, como esposa fiel del Espíritu Santo, que ella interceda por nosotros y nos ayude, nos acompañe también en ese proceso, como hizo con los apóstoles, que estuvo con ellos hasta que vino el Espíritu Santo, dándoles consuelo, dándoles ánimo, perfeccionando también sus intenciones, acompañando maternalmente. Y ya luego, en la sangre poderosa de Jesús, sí invocamos liberación, invocamos
sanación, evocamos la fuerza del Señor para que nos renueve, para que nos restaure en tantas situaciones. Pero necesitamos comprender lo que es necesario para poder sanar, para poder avanzar, para poder recibir de Dios aquello que ya de todas maneras Él ha dispuesto darnos en su misericordia. Hoy celebramos la fiesta de la Divina Misericordia. ¿Y por qué es la fiesta de la Divina Misericordia? Bueno, todas las Eucaristías son la fiesta de la Divina Misericordia, porque Dios ha tenido misericordia con nosotros y se ha donado por entero a nosotros. En el Calvario, en la cruz, entregó su vida, su sangre, su ser, lo ofreció al Altísimo, se hizo un condenado por nosotros hasta descender a los infiernos como si fuera el peor de los condenados, y luego resucita glorioso y no nos deja a nuestra suerte, se queda con nosotros en la Eucaristía y se dona como un alimento de salvación para que tú y yo tengamos parte en algo que de otra manera no podríamos compartir, en la vida eterna. Nos da la certeza de la vida eterna. La alegría de la Pascua significa eso, que no nos quedaremos en la tumba, que tendremos la luz de la vida, que tendremos la gracia de resucitar de entre los muertos como Él, pero que además nuestro espíritu desde el principio estará para siempre en la presencia de Dios. Por eso la muerte no es una tragedia, no es una desgracia para nosotros, en el sentido de que es una situación accidental por la que tendremos que pasar, pero es un portal que atravesaremos para ir a participar de la verdadera vida que nos espera junto a Dios. Por eso lo que podía parecer para la Iglesia universal y sobre todo para la Iglesia romana una desgracia, ¿no? ¡Qué desgracia! El Papa, Dios mío, dio la bendición Urbi et Orbi y después de eso se murió. Hombre, nos dañó la Pascua. Leía yo por ahí en los comentarios en internet, ¿por qué nos dañó la Pascua? Y le respondí al otro, pues no es que venimos de la Cuaresma, estábamos de penitencia y ahora que es el tiempo de alegría, resulta que estamos de luto. Se murió el Papa, entonces qué desgracia. No, no es una desgracia. Dios habló fuerte y claro para ese hombre, el día más feliz de su vida. Cerró sus ojos el día que estaba celebrando la resurrección de Jesús y fue a continuar esa fiesta con Dios en el cielo. Cerró sus ojos y cuando los abrió probablemente tenía a Jesús delante, diciéndole, bendito seas, ahora sí, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ahora empieza la verdadera vida, ahora sí. Situaciones humanas, situaciones que solamente le corresponden a Dios y a Él, pues ninguno de nosotros puede juzgar, con sus virtudes y defectos, con sus detalles de fábrica, capaz y se le fue la mano en algunas cosas, ninguno de nosotros puede decir nada. Fue como un Sirio que se desgastó sirviendo a la iglesia de Roma, y me atrevo a decir que no solamente a la iglesia de Roma, un hombre con una actitud muy conciliadora y de integración, quería que todos nos hiciéramos conscientes de que estamos en un mismo barco, y es así. Pero al mismo tiempo nunca había sido tan notoria la división tan fuerte que hay entre cristianos y aún entre católicos, al punto de que en este momento pues se tambalea, ¿no? Dentro de la iglesia de Roma hay problemas muy fuertes, muy densos, y por eso hay que orar para que el próximo pontífice romano sea un hombre con el corazón de Cristo, que se deje guiar por el Espíritu Santo y que verdaderamente sea un signo de unidad, y va a necesitar mucha sabiduría para
gobernar a la iglesia en estos tiempos, porque todo lo que pasa ahora son señales de los tiempos. Me decía una señora ayer en el programa que estaba haciendo en vivo, estamos viviendo el apocalipsis, padre, y yo pues no sé si el apocalipsis, aunque toda la palabra de Dios se cumple siempre, ¿no? Día a día, pero es que el apocalipsis obedece a un contexto histórico particular. El apóstol San Juan escribe el apocalipsis para las comunidades de ese tiempo, cuando enfrentaron la persecución del emperador. ¿Cómo se llama el emperador, Keila? Se me fue la liebre con el emperador. Bueno, pues estábamos hablando de él en estos días. Estaban enfrentando la persecución de este emperador y fue cuando quemaron Roma y saquearon toda la ciudad y ese hombre hasta mató a su propia madre por haberse convertido al catolicismo. Nerón, ese mismo, que aquí hay gente inteligente, ¿sí ven? Y Juan escribe, pues la gente decía, es el emperador número 666. Entonces la gente decía, tiene el número de la bestia, es el diablo. Claro, entonces ahí se escribe el Apocalipsis, en ese contexto. ¿Sí me explico? Entonces, y Juan escribe el Apocalipsis, por supuesto, inspirado por el Espíritu Santo, para decir a las comunidades de ese tiempo, no es el fin. Todo esto que está pasando tiene que pasar, es necesario, pero habrá justicia. No se preocupen, nosotros creemos en alguien que ha resucitado de entre los muertos. Entonces, ánimo, adelante, ¿no? Y hay una serie de géneros literarios que vamos a ver, porque en este tiempo se lee también el Apocalipsis, donde pues se habla de eso, ¿no? Pero no es para que uno esté viendo langostas en el aire, ni esté pensando en vainas raras, ¿no? Hay que leerlo con estudio y con la orientación del magisterio de la iglesia, ¿no? Pero sí es cierto que son señales de los tiempos. ¿Estoy diciendo que es el fin del mundo y que el próximo papa es el último? No, eso no me corresponde a mí decirlo, eso solamente lo sabe Dios. Lo que sí es cierto es que nosotros como cristianos no podemos estar pensando, viendo la venida del Señor como con pánico. La gente está llena como de miedo, y tú abres internet y está lleno ahorita de teorías conspirativas, y que si ahora viene el Papa Negro, y que si ahora yo no sé qué, yo no sé cuánto, y que se va a acabar el mundo. Chicos, por mí que se acabe mañana. En todas las misas decimos, ven Señor Jesús. Cuando decimos el Padre Nuestro, venga a nosotros tu reino. Aquí dijimos Maranatá, ven Señor Jesús, ven que tu reino ya se haga una realidad. Yo no sé si ustedes lo quieren, pero yo sí lo quiero. Yo quiero ya vivir en la gloria de la resurrección con nuestro Señor. Ya, que se acabe tanto sufrimiento. Pero será cuando Dios diga. Y para eso tienen que pasar muchas cosas. Y tenemos que ser purificados, porque es que no acabamos de entender. Dios es infinitamente misericordioso con nosotros. Es misericordioso. Precisamente celebramos la divina misericordia, y nuestro Señor quiso mostrarse así, como está en el cuadro, ¿no? A Santa María Faustina Kowalska le mostraba de su costado, de su corazón, salir rayos de misericordia infinita para decir, yo estoy, pues esto es una figura literaria también, sediento de misericordia por las almas. Yo quiero perdonarles, yo quiero ayudarles, pero casi que diciéndoles, pero ayúdenme ustedes también, ¿no? Y habla el Señor con dolor de cuánta gente también se condena. Y cuando el Señor se refiere a realidades como al purgatorio, o incluso al infierno, dice con dolor, mi misericordia no lo quiere, pero mi justicia lo reclama. Porque es que a veces nos olvidamos de que Dios es, sí, misericordioso, pero también es justicia. Y oído al tambor y ojo pelado con abusar de la misericordia de Dios. Porque muchas veces andamos confiándonos, no, Dios es misericordioso. No, Dios me va a perdonar esta porque Dios es misericordioso.
Sí, Dios es misericordioso. Y en el caso de que hayas hecho todo lo posible para alcanzar su misericordia, para beneficiarte de ella, en el sentido de que, hombre, te has confesado en medio de tus loqueras, eres una persona que se arrepiente, que recapacita, que hace penitencia, que ora, que procura enmendar las cosas, las metidas de pata también que tiene, que se confiesa, vuelvo y recalco, que recibe la absolución de forma frecuente, que trata, no sé, de ganar las indulgencias, que hace caridad, que perdona, y etcétera. Y para todas las recomendaciones que la Iglesia nos da, apoyado en la palabra de Dios, para beneficiarme de esa gracia, porque comulgo, porque me santiguo con el agua bendita, exorcizada, y renuevo la gracia de Dios en mí, etcétera, etcétera, y yo vengo a todas las Eucaristías y persevero, etcétera, etcétera. Bueno, ya te alcanzó la misericordia de Dios, y si la muerte te sorprende, al menos en esa situación de gracia, pues al menos ya te salvaste, ¿no? Pero luego viene la justicia. La justicia de la justicia no vamos a escapar ninguno. Afrontaremos un juicio delante de Dios y nada quedará por debajo de la mesa. Todo se va a poner, bueno, ven acá. Compareceremos delante de la justicia de Dios. A nosotros, que cuando nos hace alguien el mal, le decimos: Señor, yo te pido que hagas justicia. No es necesario ni siquiera que le pidas eso. Dios sabe, de la justicia de Dios no escapa nadie, ni siquiera nosotros. Dios es misericordioso, pero Dios es justo. El tiempo de la misericordia es ahora, mientras estamos vivos. Busquemos la misericordia de Dios mientras estamos aquí, porque después de que crucemos ese portal, ya nada nos es meritorio. El arrepentimiento es aquí. Allá será la justicia. El arrepentimiento y la misericordia lo recibimos aquí. Ya el solo hecho de estar respirando, siendo a veces tan desgraciados, es un signo de la misericordia de Dios. De que no nos destruye, de que no acaba con nosotros, de que no nos llama a juicio de una vez. Dios prolonga nuestros días por su divina misericordia, para que podamos clamar como el salmista del Salmo 117. Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Una misericordia que no se cansa de perdonarnos. Nosotros somos los que nos cansamos de pedir perdón. Una misericordia que no nos trata como merecen nuestras culpas, pero porque quiere que cambiemos, no porque quiere que nos quedemos así. Hay mucha gente que habla de la misericordia de Dios, pero está acomodada en el pecado. Y no digamos en el pecado mortal. Dígame esos que dicen: ya yo soy así y no voy a cambiar. Y Dios me quiere así. Sí, Dios te quiere así, pero Dios quiere que cambies. Porque hay situaciones que no corresponden. Entonces, necesitamos entender esto para poder avanzar. Y no ser incrédulos, sino creyentes. Santa Marta tiene problemas grandes, graves en su relación con Dios. No me refiero a Santa Marta, a la santa, me refiero a la gente, ¿no? A la ciudad, a las personas, porque somos poco fervorosos, porque somos irreverentes, porque no tenemos sentido de obediencia no nos gusta acatar, no nos gusta que nos digan lo que tenemos que hacer, no nos gusta, que somos muy de cuando nos provoca hacer las cosas, y estamos jodidos así. Tenemos que transformar nuestra mentalidad. Y para eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso, qué bueno que tú y yo, en este tiempo de Pascua, oremos a Dios y le pidamos que su Espíritu Santo descienda sobre nosotros, que su misericordia nos absuelva y nos ayude, nos dispense, mientras vamos tratando de ir transformando las cositas
que no corresponden con la gracia de Dios. Porque en general somos buenos, hay gente buena, de buen corazón, pero le siguen ganando todavía muchas cosas. Y somos perezosos para las cosas de Dios. Somos perezosos. En la palabra de Dios, Lucas informa que cada día eran añadidos creyentes al Señor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles que proclamó Cherny en la primera lectura. Pero no se trataba de pequeños grupos, sino de multitudes. Multitudes de hombres, de mujeres. El verbo usado, que es añadir, significa mostrar, dar a conocer públicamente una resolución humana. Por lo tanto, se infiere que muchas personas se declaraban y se presentaban públicamente ante los apóstoles y se hacían católicos en los primeros tiempos del cristianismo, y la comunidad iba creciendo, y un signo de que Dios estaba con ellos era que la comunidad iba creciendo. Yo he sentido el respaldo del Señor y la fuerza del Espíritu Santo, y he visto cómo el Señor respalda la misión, porque esto se formó de la nada. Yo no me propuse conformar una comunidad aquí. Esta comunidad se conformó con los pacientes que pasaban por los procesos de liberación. Y uno llamaba al otro, y otro llamaba al otro, y otro llamaba al otro, y como tenían que participar de los procesos, y era necesaria la celebración de la Eucaristía, sin querer queriendo, como dice el chavo, se fue conformando una comunidad. Y cuando fuimos a ver, esa comunidad se fue expandiendo. Y llegaba yo a otras comunidades y se fueron creando misiones. Fue un signo del Espíritu Santo. Porque la misión mía no es ser un párroco. Los párrocos están en las parroquias, en las sedes parroquiales. Pero la función de un exorcista es muy distinta. Y la función de un sacerdote misionero es muy distinta. Y no estaba planteado todavía un proyecto. La misión se hizo porque el Espíritu Santo quiso y porque ustedes correspondieron a eso. Pero podemos caer en la tentación de pensar que ya todo está hecho, que ya está bien así, ya quedémonos aquí, ¿no? El grupito que estamos. Y eso sería para retroceder. ¿Ustedes se imaginan que los apóstoles hubiesen pensado así? Bueno, ya nosotros 12 fuimos los que conocimos al Señor y estuvimos con Él, y ya nos enseñó a celebrar la Eucaristía, recibimos su Espíritu Santo, listo, ya está. ¿Para qué nos vamos a hacer matar allá afuera? ¿Para qué le vamos a ir a decir a nadie? No, porque el Espíritu de Dios claramente nos comunicó que debíamos llevar esa alegría de la fe en Jesucristo a otras personas, para que otros también pudieran salvarse, otros también pudieran conocer la sanación, la liberación, la fuerza que venía de lo alto, otros también pudieran tener un encuentro personal con esa presencia vibrante de Cristo resucitado. En la Evangelii Gaudium, el Papa Francisco dice que hay que salir a ofrecerle a otros esta vida resucitada de Jesús. Porque si algo debe a nosotros inquietarnos, si algo tiene que nosotros preocuparnos en nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, sin la luz, sin el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida, que vivan sin Dios. Esto nos exige el contacto con las personas, con la situación de su propia naturaleza, a veces sometida a la enfermedad, a contaminaciones, a situaciones de dolor, a una posesión que les impida desarrollar todas las facultades del espíritu necesarias para vivir cristianamente. Y darle testimonio a otros de lo que Dios hizo conmigo es un signo de la misericordia de Dios. Una práctica de misericordia es enseñar al que no sabe.
llevar a otros a su curación, llevar a otros al que puede liberarlos de su dolor. Sean misericordiosos como mi Padre es misericordioso y tiene misericordia con ustedes. Por eso hoy, al celebrar la fiesta de la Divina Misericordia, hemos de pedir al Señor que nos dé la gracia de ser instrumentos de su misericordia en un mundo tan necesitado de Dios. Que nos dé la gracia y nos inspire el gesto y la palabra oportuna frente a toda miseria humana. Que nos renueve de tantas cosas que necesitan ser purificadas en nuestra vida y que nos provea sacerdotes, porque sin sacerdotes no podemos avanzar, no podemos tener Eucaristía, no podemos tener los sacramentos, no podemos llevar esa misericordia de Dios a las almas. Y que cada uno de nosotros se pueda sentir un misionero cuando el Señor llega y se presenta como resucitado. No es nada más para decir véanme, aquí estoy, sino es para decir yo los envío. Sopló sobre ellos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Que podamos comprender todo esto para que podamos hacer la voluntad de Dios. Amén. Pongámonos todos de pie.